nuestros ojos, cesen su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar pueblo gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, pronto vendrá. Bendito Dios, que moras en la altura de los cielos. Gracias, Señor, por este día de vida que nos has regalado. Este día lleno de misericordia, de bondad, de amor. Gracias, Señor, porque estamos reunidos, un grupo de tus hijos, en diferentes lugares, Señor, con el solo objetivo de escuchar tu voz. Padre Santo, toca nuestros corazones y además, Señor, necesitamos que nos des la sabiduría para comprender este mensaje y darnos cuenta, Señor, lo mal que estamos, pero también, Señor, para poder revertir, como decía hace un momento, esta situación en la que estamos, Señor. Rogamos, Padre, por mis hermanos, rogamos por las personas que están pasando tribulaciones, enfermedades. Rogamos, Señor, que este mensaje, Señor, podamos retenerlo, podamos enseñarlo, transmitirlo también, Señor, a otras personas. Gracias, con el perdón de mi falta, de mis pecados, Señor, por la sangre preciosa de Cristo Jesús, te lo pido y te lo agradezco. Amén, amén y amén. Bueno, primero, hermanos, ¿me escuchan bien? Sí, le escuchamos. ¿Usted me escucha? Ah, sí, yo escucho. Porque tenía problemas con la internet hace un momentito. Lo escucho claro, como les hermano. decía hace un ratito, bien, gracias. Como les decía, teníamos un mensaje, un tremendo mensaje para meditar. Y como adventistas del séptimo día, nosotros siempre recordamos y tenemos en nuestra memoria un número que es muy de nosotros, muy de los adventistas del séptimo día. Estoy hablando de 1844. Esa fecha es muy significativa para nosotros, ¿sí? Esa fecha tal vez la entendamos nosotros. La sierva del Señor en Conflicto de los Siglos, página 544, dice: estamos viviendo en el gran día de expiación. Estamos viviendo en el gran día de expiación. Hermanos, el día de la expiación, como decía, es muy significativo para nosotros. Y vamos a ver por qué. El día de la expiación judía era la sexta fiesta. La primera fiesta era la Pascua. La segunda fiesta era de los panes sin levadura. La tercera era la gavilla mecida. Estas fiestas, hermanos, estas fiestas se llevaban a cabo en la primavera y era una seguida de la otra. Después de 50 días venía la cuarta fiesta que era la de Pentecostés, que era también la fiesta de las cosechas. Después, en el séptimo mes, en el primer día,
venía la fiesta de la trompeta. Esa era la quinta fiesta, la fiesta de la trompeta. Y la fiesta número 6 era el día de la expiación. La número 7 era la fiesta de las cabañas. Ahora, la fiesta número 6, que era el día de la expiación, era la más importante de todas las fiestas, hermanos. De las 7 fiestas, esta era y es la más importante. ¿Por qué? Porque era el día de la expiación. Todas estas fiestas tienen el tinte, podríamos decir, el tinte de ser religiosas. Eran fiestas de mucha alegría, donde los israelitas con mucho gozo celebraban estas fiestas. Por ejemplo, la fiesta de Pentecostés era entrega de los 10 mandamientos. La de las cabañas eran por las cosechas, eran fiestas de mucha alegría, mucho gozo. Eran momentos muy especiales, hermanos, para los israelitas. Pero la fiesta de la expiación era completamente diferente. Era todo lo opuesto a las demás fiestas. Era la fiesta más solemne que tenía el pueblo de Israel, hermanos. La fiesta de la expiación. Y los invito a abrir la Biblia en Levíticos 23, Levítico capítulo 23, del versículo 24 al 31. Aquí se habla de esta fiesta, hermanos. En el capítulo 23 es donde Moisés registró las fiestas que ellos debían celebrar. ¿Quiénes ellos? Los israelitas. Y dice así, versículo 24. Habla a los hijos de Israel y diles: el primer día del mes séptimo tendréis una fiesta sabática, una conmemoración con estrépito de trompetas. El estrépito de trompetas, hermanos, significaba que el pueblo debía empezar con los preparativos para el día de la expiación. Y una asamblea sagrada, termina diciendo el versículo 24. El 25. No haréis ningún trabajo laboral y presentaréis una ofrenda quemada a Jehová. Jehová habló a Moisés diciendo, versículo 27, el 10º día de este mes séptimo, esto cae en el mes de septiembre por el calendario judío, será el día de la expiación. Tendréis asamblea sagrada, os humillaréis a vosotros mismos y presentaréis una ofrenda quemada a Jehová. Versículo 28. Ningún trabajo haréis en ese día, porque es día de la expiación, para hacer expiación por vosotros delante de Jehová vuestro Dios. Ciertamente toda persona que se humille en ese mismo día será excluida de su pueblo. Perdón. Ciertamente toda persona que no se humille en ese día será excluida de su pueblo. Versículo 30. Toda persona que haga cualquier trabajo en ese mismo día, yo lo destruiré de entre su pueblo. Versículo 31. Ningún trabajo haréis. Este es un estatuto perpetuo para vosotros a través de vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Entonces, hermanos, número 1,
la gente tenía que ir sí o sí al templo. Número 2, los israelitas tenían que sí o sí ayunar. Número 3, dice, ofreceréis al Señor ofrenda abrasada en fuego. Número 4, ningún trabajo haréis en ese día, porque es día de expiación, para reconciliarlos ante el Señor nuestro Dios. El que no ayune ese día será cortado de su pueblo, dice la palabra de Dios. Y el que haga algún trabajo en ese día, yo lo destruiré de entre su pueblo. Versículo 31, ningún trabajo haréis, es decreto perpetuo para todas vuestras generaciones, donde quiera que habitáis. Será para ustedes de completo reposo y de ayuno, desde el 9 de mes por la tarde hasta la tarde siguiente. Guardaréis pues vuestro reposo de tarde en tarde. O sea, hermanos, que la fiesta de la expiación era la más importante, la más solemne. Ellos tenían que estar presentes, tenían que ayunar, no podían trabajar, era día de reposo. Versículo 29 dice, el que no ayune en ese día será cortado de su pueblo. Ahora, hermanos, esto es muy importante para nosotros. Muy importante para nosotros. Versículo 30 dice que el que haga trabajo en ese día, yo lo cortaré de su pueblo. ¿Qué dice la sierva del Señor, hermanos, en Conflicto de los Siglos, página 544? Nosotros estamos viviendo en el gran día de expiación. ¿Qué quiso decir con esto la sierva del Señor? Hermanos, esta es la esencia de este mensaje, del que estamos presenciando hoy día, del que vamos a escuchar hoy día. Estamos viviendo en el gran día de la expiación, en el verdadero día de la expiación, no el simbólico que tuvo el pueblo de Israel. Hermanos, estas fiestas eran simbólicas, representaban algo especial, debemos entender esto, representaban algo especial de lo que hoy es realidad. Hace un rato decía que todo adventista del séptimo día sabe que en el año 1844 Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo para comenzar, ¿qué obra, hermanos? La obra de expiación. Lo que la sierva del Señor nos quiere decir es que a partir de 1844 hacia adelante, nosotros estamos viviendo el verdadero día de la expiación. Lo que ellos celebraban en el pasado era simbólico, eran fiestas, era sombra de lo porvenir, podríamos decir, hermanos. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cuál es la más importante? ¿El día de la expiación simbólica o el día de la expiación en realidad? El día de la expiación auténtica, la que hoy nos tocó vivir a nosotros. El cordero en la antigüedad representaba a Jesús. ¿Ese cordero era más importante que Jesucristo? Hermanos, estamos viviendo en el verdadero día de expiación.
no el simbólico, real. En 1844, Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial. En el día de la expiación había algo muy importante para destacar, hermanos. Algo muy importante. El pueblo de Israel, primero, debía asistir. El que no asistía, debía ser cortado. Entonces, el requisito era que todo hombre debía asistir a esa fiesta. Ahora, hermanos, ¿entendemos esto nosotros? ¿Estamos asistiendo a esta fiesta nosotros? Escuchen bien, hermanos. Ese requisito de que debían asistir era simbólico de lo que hoy es realidad. Ahora, ¿qué representa hoy día para nosotros? ¿Cómo es que nosotros debemos presentarnos hoy ante Dios? Y justamente en Hebreos 6:20 dice, por la fe debemos entrar velo adentro, donde entró por nosotros como precursor Jesús. Nosotros debemos entrar por fe al lugar santísimo, hermanos. Esto es tremendo porque nosotros espiritualmente debemos entrar al lugar santísimo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Veamos lo que dice la sierva del Señor. Son los que por fe siguen a Jesús en su gran obra de expiación, quienes reciben los beneficios de su mediación por ellos, mientras que a los que rechazan la luz que pone a la vista este ministerio, no les beneficia. Conflicto de los siglos, página 483. ¿A quiénes no beneficia esta obra de expiación? A los que rechazan la luz. Nosotros decimos siempre que Jesús entró en 1844 al lugar santo al Santísimo. Y los únicos que se van a beneficiar, como dice la cita, son los que entren al lugar santísimo junto con Jesús por fe. ¿Quiénes son, hermanos? ¿Quiénes son los que van a recibir este beneficio? A todos aquellos que entren por fe al lugar santísimo donde está Cristo Jesús. La cita dice, son los que por fe siguen a Jesús en su gran obra de expiación, quienes reciben los beneficios de su mediación por ellos, mientras que a los que rechazan la luz que pone a la vista este ministerio, no les beneficiará. Conflicto de los siglos, página 483. Sigue diciendo, solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de expiación. Incalculables son los intereses que ésta envuelve. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Conflicto de los siglos, página 544. Esta solemnidad, como adventistas del séptimo día, penosamente, hermanos, tenemos que decir que la hemos perdido completamente de vista. La hemos perdido completamente de vista.
Tal es así que no está en nuestras mentes, no está en nuestras mentes esta fiesta de expiación y el grado de solemnidad que tiene para nosotros. Hoy en día, el pueblo de Dios, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, se parece más a una ONG que a un pueblo bien apercibido y preparado, hermanos. Un pueblo preparado para su obra. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué nos parecemos más a una ONG que a un pueblo preparado y apercibido? Porque no estamos viviendo el día de la expiación, hermanos. Solemnes son las escenas relacionadas con la obra de la expiación. Sigue diciendo la sierva del Señor, incalculables son los intereses que ésta envuelve. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Sigue diciendo la cita, hermanos, presten mucha atención. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía propiciación por Israel. Todos debían afligir sus almas, arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. ¿Qué debían hacer, hermanos? ¿Qué debía hacer el pueblo de Israel si no quería verse separado del pueblo, cortado y destruido? Debía que, primero, afligir sus almas, arrepintiéndose de sus pecados, humillándose ante el Señor, arrepentimiento y humillación. Sigue diciendo, de la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que le quedan a este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hermanos, la sierva del Señor dice, a estos pocos días que le quedan de este tiempo de gracia, ¿estamos realmente afligiendo nuestras almas ante Dios? ¿Estamos en un verdadero arrepentimiento y el dolor por nuestros pecados? Sigue diciendo, hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. ¿De qué manera, hermanos, hay que escudriñar nuestro corazón? En forma profunda, con la mano en el corazón, sinceramente. Sigue diciendo, hay que deponer el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. Hay que hacer a un lado, hermanos, ese espíritu liviano, ese poco celo por las cosas de Dios, ese espíritu frívolo. Afligir el alma con ayuno,
afligir el alma con ayuno. Por la fe debemos entrar al lugar santísimo con Jesús. ¿Qué sigue diciendo la sierva del Señor, hermanos? Fíjense en lo que dice esta cita. Esta cita es tremenda. La proclamación: he aquí, viene el esposo. Repito, he aquí, viene el esposo. En el verano de 1844, indujo a miles de personas a esperar el advenimiento inmediato del Señor. Esto fue el gran chasco. En el tiempo señalado, vino el esposo, pero no a la tierra, como el pueblo lo esperaba, sino hasta donde estaba el anciano de días, en el cielo, a las bodas, es decir, a recibir su reino. ¿Cuándo entró Jesús a las bodas, hermanos? ¿En qué tiempo? En 1844, a recibir su reino. Las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas y fue cerrada la puerta. ¿De quién están hablando cuando dice las que estaban? Está hablando de las vírgenes. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y fue cerrada la puerta. Ahora fíjense en lo que sigue diciendo. No iban a asistir en persona a las bodas, ya que éstas se verifican en el cielo mientras que ellas están en la tierra. Por eso es que nosotros, hermanos, por eso es que nosotros debemos entrar por fe a las bodas. La cita dice que no iban a asistir en persona a la fiesta, sino por fe. Ahora mismo se está efectuando desde 1844 las bodas del Cordero y nosotros tendríamos que estar en esas bodas, hermanos. Sigue diciendo, los discípulos de Cristo han de esperar a su Señor cuando haya de volver de las bodas. Lucas 13:36. Pero deben comprender su obra. ¿Qué obra debemos comprender, hermanos? La obra de expiación. Pero deben comprender su obra y seguirle por fe mientras entra en la presencia de Dios. En este sentido es en el que se dice que ellos van con él a las bodas. Conflicto de los siglos, página 480. Hermanos, debemos comprender, como dice la cita, que entramos a las bodas que comenzó en 1844, no presencialmente en persona, sino en espíritu, por fe. Horas solemnes estamos viviendo, hermanos. Horas preciosas que estamos desaprovechando por descuido, por negligencia, por falta de interés en nuestra salvación. Estamos perdiendo horas preciosas, hermanos. ¿Comprendemos qué es lo que está haciendo Jesús en este momento?
Y si nosotros entendemos esta obra de expiación, y el Señor dice que el que no está atento por la fe a lo que Jesús está haciendo allá, no va a recibir los beneficios en el día de la expiación. No va a recibir los beneficios en el día de la expiación. ¿Quién no lo va a recibir? Aquel que no está atento. ¿Qué sigue diciendo? Conflicto de los siglos, página 478. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Mientras el juicio se lleva adelante, el juicio investigador, debe llevarse una obra, dice, especial de purificación y de liberación del pecado. Por eso ella dice, hermanos, que estamos viviendo en tiempos solemnes. Estamos viviendo en tiempos donde las horas que corren son para vida eterna. El pueblo de Israel, en la antigüedad, y como hemos leído, tenía que ayunar en el día de la expiación, en el día de la expiación simbólico. Ahora, hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros en el verdadero día de expiación? ¿Será que nosotros también tenemos que ayunar? El ayuno de los israelitas eran por unos días. ¿Será que nosotros también tenemos que ayunar, siendo que el día de ayuno comenzó hace 172 años? Notemos lo que dice Espíritu y Profecía. Consejos sobre régimen alimenticio, página 106. Escuchen, hermanos. El verdadero ayuno que debe recomendarse a todos es la abstinencia de todo alimento estimulante y el uso adecuado de los alimentos sanos y sencillos que Dios ha provisto en abundancia. ¿Cuál es el verdadero ayuno? ¿Cuál es el verdadero ayuno, hermanos? El verdadero ayuno, hermanos, es la reforma pro salud. ¿Qué le pasaba al pueblo de Israel si no ayunaba? Era cortado de su pueblo, era destruido. Hermanos, ¿estamos ayunando como adventistas del séptimo día? Desde 1844 hacia adelante, nosotros deberíamos estar en ayuno. Así como el pueblo de Israel ayunaba en el día de la expiación, hermanos. Nosotros desde 1844 debemos estar ayunando como leímos en la cita. El verdadero ayuno es la abstinencia de todos alimentos estimulantes y usar alimentos sanos y sencillos que Dios ha provisto en abundancia.
Este ayuno, mis hermanos, lamentablemente, nosotros lo hemos rechazado rotundamente. El pueblo de Dios ha hecho este ayuno, podríamos decir, un trapo de piso, lo ha pisoteado. Y como buenos desobedientes que somos, no hemos hecho caso a lo que el Señor ha indicado, hermanos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué nosotros le hemos dado la espalda a este ayuno? ¿Por qué nosotros no queremos ayunar? No queremos ayunar, hermanos, porque creemos en nosotros mismos. Somos autosuficientes. Creemos en nosotros mismos y no en el dador de la vida, no en quien nos sostiene. Hermanos, a partir de 1844, el Señor dispuso una dieta para su pueblo. Recordemos, hermanos, que el santuario tenía 3 departamentos: el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. En cada uno de estos lugares había una comida diferente. Cada uno de estos departamentos representaba la dispensación histórica, hermanos. Podríamos decir que el atrio, con su alimentación de carne, representaba la dispensación del pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué? La alimentación era diferente porque estaba representado por el atrio terrenal. Y en el atrio terrenal del santuario se comía carne. Hermanos, recuerden que cuando un pecador iba al santuario llevando sacrificio, a veces tenía que comer la carne. El sacerdote también tenía que comer la carne. El sumo sacerdote tenía que comer la carne. Esa era el santuario terrenal. Ahora, ¿era la misma alimentación que había en el lugar santo y en el lugar santísimo? No, hermanos, no era la misma. Por eso es que cuando el Señor Jesús resucitó y ascendió al cielo, terminó la dispensación del atrio. Ya no hacía más falta comer parte del sacrificio. Tanto el pecador como el sacerdote o como el sumo sacerdote. Ascendió a los cielos después de resucitar y se pasó a la dispensación del lugar santo, que había una comida diferente. Había una mesa, y la mesa de la proposición, en la que arriba habían 2 pilas de panes, 6 y 6, una arriba de la otra. Esta era la alimentación del lugar santo, la que estaba basada en el pan. El alimento era el pan. Cuando Jesús pasa a la dispensación del lugar santo al Santísimo, en 1844, vemos, hermanos, que hay otro tipo de alimentación diferente. Y esa alimentación diferente era el maná del cielo. El maná del cielo. Ahora, repasemos un poquito.
El atrio tenía alimentación de carne. En el lugar santo tenían el pan como base de alimentación. En el lugar santísimo, el maná del cielo. La dispensación del lugar santo representa a la iglesia primitiva, a la iglesia católica y el protestantismo. En 1844 ya se pasa al lugar santísimo y se cambia la alimentación, el maná. Queridos hermanos y adventistas del séptimo día, Dios nos llamó a partir de 1844 y en su gran amor e insistencia nos llama a que nos alimentemos con el maná celestial. Una dieta que es diferente a la del atrio y a la del lugar santo. Y eso es lo que representa el ayuno del día de la expiación simbólico, hermanos. Ahora, ¿será que el pueblo adventista del séptimo día volvió a la dispensación del pueblo de Israel, que estaba basada en la carne? Acuérdense, hermanos, yo dije al principio, con la mano en el corazón, la sierva del Señor dice, debemos ahondar en nuestro corazón y humillarnos. ¿Será que el pueblo adventista, repito nuevamente, está en la dispensación del pueblo de Israel, cuya base de alimentación era la carne? En el lugar santísimo, en el santuario celestial, terrenal. Desde 1844 para acá, en lugar de ayuno, como lo hacía el pueblo de Israel, a nosotros se nos dio un ayuno. Y ese ayuno es una dieta especial, hermanos. Y lamentablemente, repito de vuelta, nosotros no hemos querido comer esa dieta. Y el Señor quiere, en este tiempo, que volvamos a la dieta de nuestros primeros padres, a la dieta del Edén. ¿Cuál era esa dieta, hermanos? Frutas, eran vegetales, legumbres, semillas, nueces. La bebida, ¿cuál era? Agua. Una alimentación vegetariana. ¿Por qué no hemos entendido esto, hermanos? ¿Por qué no hemos entendido esto, adventistas del séptimo día? ¿Por qué si en 1844 Dios cambió la dieta, la sierva del Señor recibió la instrucción de la Reforma Pro Salud en 1863 recién, y no en su momento? ¿Por qué tardó tanto el Señor? Lo que ocurrió, hermanos, es que Dios dio esa dieta en 1822 y en 1831. En 1822 se la dio a un doctor que se graduó en Harvard. Su nombre era Isaac Jenkel. Dios lo llamó y le dio el mensaje de salud, y 9 años después Dios llamó a un ministro fisiólogo llamado Sylvester
Silvestre Cram y le dio el mensaje de salud. Y los protestantes, hermanos, también rechazaron el mensaje de salud. Y nuestros pioneros no entendieron el mensaje de salud como tendrían que haberlo entendido los protestantes, que tampoco lo entendieron. Podríamos decir que el único adventista que entendió fue José Bates, pero que a su vez, hermanos, él no quiso como hoy comúnmente se dice, ser extremista, mal llamados extremistas cuando uno habla la verdad, ¿no? Pero no quiso imponer su conocimiento a la iglesia. Solo dijo que alcohol, tomar café, ni té, ni carne de cerdo, y que tampoco podían o no se debería fumar. Como los pioneros, hermanos, no entendieron el mensaje pro salud, por eso es que Dios tuvo que volver a darle varios años después. ¿En cuándo? En 1863. Es cuando recibe la sierva del Señor la instrucción para que escriba la reforma pro salud. Esa fue la razón por la que Dios tuvo que darle a Elena de White recién en 1863. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué nuestros pioneros no entendieron la reforma pro salud? Lisa y llanamente porque la iglesia protestante también rechazó el mensaje pro salud. Levítico 23:29 dice: el que no ayune será cortado de su pueblo. Hermanos, presten atención, prestemos atención. Y creo que lo tenemos bien en claro, que nadie es salvo por sus obras. Nadie es salvo por sus obras. Es decir, si pienso que por realizar obras yo acumulo puntos para mi salvación, y creo que voy por el buen camino, estoy errando completamente el camino. Al contrario, el Señor dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Pero hermanos, siempre hay un pero, yo siempre digo, siempre hay un pero. Vamos a ser juzgados por nuestras obras. Este mensaje de salud no nos dice que por ser vegetariano voy a ser salvo. No soy salvo por no comer carne, leche, huevo. No, hermanos. El Señor nos dio una dieta y nosotros tomamos esa dieta. Eso se llama obediencia. Obedecer es amar a Dios, nuestro Creador. No es un requisito el ser vegetariano para nuestra salvación. Solo que Dios manda, nosotros obedecemos. Él dispone, nosotros aceptamos esa disposición. Hermanos, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre salvación y santificación. Es decir, no hay salvación
sino hay antes una santificación. Y la santificación de la persona debe realizarse acá en la tierra, hermanos. Aquellos que piensan que va a ocurrir un milagro por parte de Dios, que en un abrir y cerrar de ojos seré santificado quedándome yo despreocupado, de brazos cruzados, sin alcanzar el carácter del Señor. Hermanos, estoy completamente engañado por Satanás. Y hoy el pueblo adventista piensa así. Piensa en un milagro. Piensa en un milagro. Hermanos, Cristo viene a buscar un pueblo. Viene a buscar un pueblo que esté reflejando su carácter. Y además de la dieta que se nos dio también un lugar. ¿Y ese lugar cuál es, hermanos? Ese lugar es el campo. Hermanos, en el día de expiación simbólico, el pueblo debía ayunar, y si no lo hacía, era cortado de su pueblo. Y hoy día, hermanos, somos cortados del pueblo si nosotros no practicamos la reforma pro salud, que es nuestro ayuno. En el día de expiación verdadero en el que estamos viviendo, nuestro ayuno es una dieta. Querido hermano, por nuestras obras no somos salvos. La reforma pro salud nos ayuda y mucho, hermano, y mucho para nuestra santificación y salvación. Y por no ayunar, repito, en este día verdadero de expiación, seremos condenados por desobedientes. Estamos viviendo en el verdadero día de expiación. Y es cuando por la fe debemos entrar al santuario celestial y seguir la obra que está haciendo nuestro sumo sacerdote. El día de expiación es ayuno para nosotros como lo fue para el pueblo de Israel. Salvo que ellos debían ayunar unos días. De lo contrario eran borrados del pueblo, lo dice la palabra de Dios. Nuestro ayuno, una dieta. Por lo tanto, el ayuno es la reforma pro salud, hermanos. Hermanos, en el día de la expiación era día de reposo. Nadie debía trabajar, y el que hiciere obra alguna ese día, yo lo destruiré, dice el Señor. Ahora, hermanos, yo creo que si no salimos del letargo que tenemos, porque creo que aún estando en esta experiencia, estamos adormecidos. No digo todos, pero gran cantidad sí. Creo que si no actuamos cuanto antes, quedaremos totalmente desacreditados, hermanos. Escuchen muy bien lo que vamos a decir ahora. En el día simbólico no podía trabajar nadie.
Eso era en el simbólico del día de expiación. Ahora, en el verdadero día de expiación, ¿será que nosotros tampoco debemos trabajar? Si Dios destruía al pueblo de Dios, porque era día de reposo, si alguno trabajaba, lo destruía. Eso era en el simbólico. ¿Será que en el verdadero día de expiación, del cual nosotros estamos viviendo a partir de 1844 en adelante, será que nosotros tampoco debemos trabajar? Hermanos, cuando yo leí esta cita quedé asombrado. El espíritu de profecía dice lo siguiente: no tenemos tiempo ahora para dedicar nuestras energías y talentos a empresas mundanales. Nos preocupamos tanto de servir al mundo y a nosotros mismos que perdemos la vida eterna y la imperecedera felicidad de los cielos. No, dice la sierva del Señor, no podemos consentir en ello. Empleemos todo nuestro talento a la obra de Dios. Mediante sus esfuerzos, los que reciban la verdad deben aumentar el número de los hombres y mujeres que colaboran con Dios. Joya a los Testimonios, tomo 3, página 339. No tenemos tiempo, dice el Señor. No hay más tiempo. Desde 1844 hacia adelante se nos acabó el tiempo, hermanos. ¿Entendemos eso? ¿Tanto nos cuesta entender esto, hermanos? No tenemos tiempo, dice el Señor. Ya no es tiempo de emplear nuestros talentos al nuevo orden mundial. No podemos, hermanos, no podemos. Han pasado 172 años en que el Señor Jesús cruzó del lugar santo al santísimo, en que comenzó el día de expiación, y nosotros despreocupados, sin ningún tipo de problema, trabajando para el mundo. Hermanos, por eso que debemos preguntarnos, ¿hasta qué punto nosotros entendemos que estamos viviendo tiempos solemnes? ¿Hasta qué punto entendemos? Mandamos a nuestros hijos a los colegios para que los adoctrinen. Y son adoctrinados por este sistema perverso, hermanos. Y no lo entendemos, especialmente quien lo habla. Y nosotros felices, nosotros como padres felices, cuando vemos a nuestros hijos graduarse, y nos sacamos fotos con esas vestimentas que se colocan, y ese gorro o birrete, no sé cómo se llame, felices, orgullosos. Y no estoy hablando tan solo de mandar los colegios, nuestros hijos a los colegios del mundo, sino los colegios de la iglesia adventista, hermano. Esa no es la educación. Esa no es la educación que Dios quiere para nosotros en este tiempo del fin. En otra oportunidad hablamos, la educación que Dios quiere para nosotros en el tiempo del fin, para nosotros y para nuestros hijos, es la naturaleza, la que tuvo Juan el Bautista. Primer libro, dice la sierva del Señor, que tuvo fue la naturaleza. Y segundo libro, la palabra de Dios.
Hermanos, hemos perdido el rumbo. Hemos perdido el rumbo. Es por eso que en forma urgente, hermano, debemos arrojarnos, debemos tirarnos del tren cuyo conductor es Satanás. Esta es la visión que vio la sierva del Señor. Tiremos no, hermanos. A lo sumo tendremos una que otra raspadura, pero tiremos no. Bajemos de ese tren. Hay que despertar. Hay que despertar, hermanos. Estamos viviendo en tiempo adicional. El árbitro está a punto de sonar el silbato, hermanos, hablando en la jerga futbolística. Si no despertamos, si no ayunamos, vamos a perder el gran partido contra el equipo del egoísmo. Dios nos ha llamado a trabajar full time para Él, tiempo completo. ¿Entendemos qué es tiempo completo? Tiempo completo es en puestos de avanzada, hermanos. Desde 1844 Dios nos llamó a trabajar para Dios. En el día simbólico, el pueblo no podía trabajar. En el día de expiación verdadero, Dios nos pidió que dejemos de trabajar para la bestia y emplearnos en sus empresas. Con la mano en el corazón, hermanos. ¿Hemos hecho caso? ¿Estamos haciendo caso? ¿Estamos pensando en obedecer? Ante esta situación, ¿cuál es la pregunta que nos estamos formulando en este momento, hermano? Si no trabajo, si no voy a trabajar, ¿de qué voy a comer? ¿De qué voy a vivir? Pero Señor, si vos me estás diciendo que yo renuncie a mi trabajo y que yo trabaje para vos completamente. Señor, pero ¿cómo voy a pagar mi alquiler? ¿Cómo voy a pagar mi auto? ¿Cómo voy a pagar el colegio de mis hijos? Qué necios somos, hermanos, al formularnos esta pregunta. Qué necios somos. Dice ella, ¿nos preocuparemos tanto de servir al mundo y a nosotros mismos que perdamos la vida eterna y la imperecedera felicidad de los cielos? Ella dice, no podemos consentir en ello. Empleamos todo talento en la obra de Dios. Hermanos, y cuando nosotros ponemos esto en la balanza, son muchas cosas que se nos vienen a la mente. Muchas cosas. Tal vez la buena manera, entre comillas, de vivir, porque no me falta nada, tengo toda mi comodidad en la casa, estoy pagando un viaje para irme a Europa, estoy proyectándome en, no sé, tantas cosas. O otros tal vez estén pensando en la jubilación, otros tal vez estén pensando en el buen dinero, el buen sueldo que tengo. Y la balanza se inclina hacia ello, hermanos, lamentablemente. Hermanos, dejemos de una vez por todas de preocuparnos por el mundo, en el sentido de las cosas que nos da el mundo. Enviemos cartas de renuncia al diablo
al diablo, hermanos. Basta de trabajar para este sistema esclavizado, el nuevo orden mundial, cuyo dueño es el diablo y Satanás. ¡Basta! Hermanos, ¿se dan cuenta que trabajamos para sus empresas? Hermanos, ¿se dan cuenta que se nos pasa la vida como esclavos de nuestros trabajos? Y nuestra mente y cuerpo se han transformado en herramienta de los poderosos de la tierra. ¿Se dan cuenta de eso, hermanos? Cuando deberíamos trabajar para el poderoso de los poderosos. Qué ingrato que somos, hermanos. Qué ingrato que somos. ¿Cuándo vamos a renunciar, hermanos? ¿Cuándo vamos a enviar esa carta de renuncia? ¿No creen que es hora de trabajar para el Señor tiempo completo? Pero, hermanos, somos tan incrédulos, que nos llena de terror el solo hecho de pensar que pasaré necesidades si me dedico a trabajar para Dios. En el dinero, en mi sueldo. Hermanos, montemos sucursales por todos lados representando la empresa de Dios. Esas sucursales se llaman puestos de avanzada. Vivamos la dieta que es nuestro ayuno. No tenemos tiempo. Estamos viviendo en tiempos de prestado, hermanos. Supliquemos al Dios eterno que podamos renunciar a Satanás y lo que Él nos ofrece. Hermanos, y recuerden hermanos, recuerden que estamos viviendo en el verdadero día de expiación. Hermanos, que este mensaje quede repercutiendo en nuestras mentes, como todos los mensajes que nos da nuestro Señor en su inmenso amor. Que podamos, hermanos, afligir el alma, humillarnos, ayunando y dejando de trabajar. Hermanos, debemos entender este mensaje como tantos mensajes que nos da el Señor. Pero siempre pasa, hermanos, que transcurren las horas. En un rato más nos iremos a descansar. Mañana despertaremos y estaremos mirando en forma vigilante el reloj para no llegar tarde a nuestros trabajos, y que precisamente ese trabajo no es el trabajo de la empresa de nuestro Dios, sino la empresa del maligno. Y yo me incluyo, hermanos. Yo me incluyo. ¿Qué tanto nos cuesta entender esto, hermanos? Saben, yo cuando veo por las calles trabajar a los testigos de Jehová, con esa insistencia, golpeando mal las manos para que los puedan atender, ¿saben qué, hermanos? A mí me da vergüenza como adventista del séptimo día. Me da vergüenza.
Porque ellos, muchos de ellos, piensan que están haciendo la obra del Señor y lo hacen de corazón. Lo hacen de corazón. Y son en horas laborables. No se lo ve los domingos solamente. Se los ve un lunes, un martes, un miércoles. Y ellos con esa perseverancia van y van y van caminando por las calles. Y nosotros que sabemos, que tenemos la verdad, que no estamos engañados, entre comillas, ¿sí? Nosotros trabajando para el mundo. Queridos hermanos, que la misericordia del Señor toque nuestros corazones fuertemente, porque el árbitro está a punto de sonar el silbato. Oremos. Querido Padre, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón porque somos malos contigo, Señor. Somos malos hijos. Tanto amor, Señor, tanto amor es el que tú tienes por tu pueblo. Y tu pueblo te devuelve y te paga con desobediencia. Pero tú sigues insistiendo. Amante Padre, queremos pedirte en este momento, Señor, que podamos afligir nuestra alma, que podamos humillarnos, Señor, y que podamos ayunar, Señor. Padre, gracias por este mensaje. Gracias por los hermanos que están escuchando. Gracias por esta cadena, Señor. Gracias porque nuestro sumo sacerdote está expiando nuestros pecados. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.